¿Sabías que una simple picadura de mosquito podría cambiar tu vida? El dengue se está propagando más rápido que nunca, pero muchas personas no reconocen los signos de alarma hasta que es demasiado tarde. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar. Conocer estos síntomas puede salvar vidas. Según la OMS, los signos de alarma del dengue incluyen dolor abdominal intenso y continuo, mareo o desmayo, vómitos persistentes, somnolencia o irritabilidad, sangrado en encías, nariz, vómitos, heces u orina, intranquilidad e irritabilidad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, debes acudir a una unidad de salud más cercana. Pero ¿cómo diagnostican los doctores el dengue? Te lo explico de manera sencilla. Una de las pruebas clínicas es la prueba del torniquete, también conocida como prueba de Rumpel-Lide. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. El médico coloca un manguito de presión en tu brazo y lo infla hasta un punto entre tu presión arterial sistólica y diastólica. Mantiene el manguito inflado durante 5 minutos. Después de liberarlo, observa un área de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros en tu antebrazo. Si aparecen entre 5 y 20 pequeñas manchas rojas, llamadas petequias, dentro de los siguientes 2 minutos, indica que tus capilares son frágiles, lo cual puede ser un signo de dengue. ¿Pero por qué es esto importante? Porque puede revelar una trombocitopenia, que es una disminución de las plaquetas en la sangre a menos de 150.000. Las plaquetas son esenciales para la coagulación sanguínea, por lo tanto, su disminución puede llevar a hemorragias y otros síntomas graves. Si este contenido te parece útil, suscríbete para que no pierdas más conocimiento. El diagnóstico del dengue es principalmente clínico, pero a veces se requieren pruebas de laboratorio, especialmente en casos graves. Por eso, un médico calificado puede realizar pruebas como PCR. Detecta el material genético del virus y es altamente sensible. Detección de la proteína viral NS1. Identifica proteínas específicas del virus. Serología. Busca anticuerpos IgM contra el dengue en la sangre. Saber reconocer los signos de alarma es tu primera línea de defensa. Mantenerse informado puede marcar la diferencia. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Muchas personas pasan por alto estos síntomas, pero reconocerlos puede protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero esto no es todo. Entender cómo prevenir el dengue y qué medidas puedes tomar para evitar las picaduras de mosquito es crucial. Hay mucho más que descubrir, así que no te pierdas lo que viene a continuación.